de tantas cosas. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos están viendo por la plataforma de Facebook de Más Democracia. Nuevamente estamos en un programa en el cual en esta ocasión hemos querido iniciar una serie de conversaciones que vamos a tener a lo largo de varios meses en realidad, relacionado con una fecha que ha marcado no tan solo a una generación, sino que yo diría a varias generaciones durante muchos años, que fue el golpe de Estado del año 1973. Para nadie un misterio que a partir de ese día la historia de Chile cambió radicalmente y por lo mismo hemos creído pertinente como Más Democracia, cuyo objetivo como organización es promover los valores de los derechos humanos y de la democracia, es realizar varios programas de aquí al año 2023, donde se van a conmemorar los 50 años justamente de lo que fue este quiebre institucional, digamos, en nuestro país y que significó 17 años de dictadura con todas las consecuencias que ya sabemos. Van a surgir probablemente muchas iniciativas desde el periodismo, desde la televisión, desde la cultura, desde la literatura, que van a apuntar a esta fecha. Y nosotros hemos querido partir quizás con un hecho que marcó también profundamente el 11 de septiembre, que fue la muerte del presidente Salvador Allende. Durante mucho tiempo estuvo ahí la discusión de si se había suicidado o si lo habían asesinado, en fin. Hoy día hay más evidencia de los hechos que ocurrieron, pero particularmente hoy día nos vamos a centrar en una situación que tiene que ver con su funeral, con un funeral que primero ocurrió un día después, digamos, del 11 de septiembre, que fue clandestino, por decirlo de alguna manera, o casi, digamos, a la rápida, como podríamos decir, ya que las fuerzas, en este caso militares, obligaron a que tenía que ser, digamos, de manera muy secreta y casi sin público. Y posteriormente, con el retorno a la democracia, el año 90, por el mandato del presidente Patricio Aylwin, se realizan los funerales de Estado que correspondían a un primer mandatario, ¿verdad?, como el presidente Salvador Allende, y eso fue lo que se realizó el día 4 de septiembre del año 90, bajo un equipo que lideró Enrique Correa, Enrique Kraus y Jorge Donoso, quien hoy día nos acompaña. Yo le quiero dar las gracias, la bienvenida a Jorge. Jorge es un colega periodista de la Universidad de Santiago, él además estudió Derecho en la Universidad de Chile, fue presidente del Colegio de Periodistas, presidente del directorio de TVN, director del Fortín Mapocho, un diario que para quienes son más jóvenes, que fue quizás la punta de lanza del periodismo que enfrentó justamente la dictadura, denunciando y justamente cubriendo, dando cobertura a aquellas noticias que la dictadura no informaba. Jorge Donoso, para mí es un honor poder hoy día entrevistarte. Nos conocemos hace muchos años por otras razones, pero hoy día tengo el privilegio de poder tener esta conversación contigo respecto no a tu primer libro, porque ya es más de un libro que tú has escrito, pero este libro tiene una particularidad, tiene una vivencia tuya, que fue la responsabilidad justamente de organizar, ¿no es cierto?, junto a Javier Luis Egaña, Enrique Correa, el ministro del Interior entonces Enrique Kraus, por mandato del presidente Aylwin, el funeral de Estado que el presidente Salvador Allende tuvo el año 90. Primero me gustaría que le contaras un poco a nuestra audiencia, bueno, ¿por qué tú llegaste, digamos, a esta situación? ¿Cuál es tu historia un poco, ¿no es cierto?, política? Tú también tienes una particularidad. Para quienes no saben, Jorge Donoso fue uno de los 13 firmantes de la ya a esta altura mítica declaración de los 13 democristianos contra el golpe de Estado el día 13 de septiembre de 1973, junto a Bernardo Leyton, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Andrés Elwin, Radomiro Tomic y otros más que fueron capaces de plantar ahí una conducta ética frente a una situación dramática. Pero además él bregó durante todo el año de dictadura por los espacios de libertad. Jorge, bienvenido. ¿Qué nos puedes contar de esta historia, digamos, en este espacio inicial de esta conversación? Bueno, muchas gracias, Osvaldo. La verdad es que el que está agradecido soy yo, de tener un lugar, una forma de contar algunas, digamos, cómo se gestó el segundo funeral del presidente Allende, pero también eso me llevó a investigar lo que era el primer funeral, que no se puede llamar funeral, la verdad, el entierro del presidente Allende, que, digamos, era el objetivo que se había puesto el presidente Aylwin
apenas asumió el cargo. En ese momento yo era el asesor jurídico del ministro Enrique Correa, con quien había tenido la oportunidad anteriormente en el tiempo de la dictadura, sobre todo, de compartir un trabajo juntos. Teníamos una oficina de asesoría laboral y éramos teníamos naturalmente varias organizaciones con nuestra participación, nuestra ayuda, pero principalmente en ese momento la Coordinadora Nacional Sindical, que era una agrupación de dirigentes sindicales sin ninguna limitación, sin ninguna excepción, porque existía otra organización también, como federación, que era el Grupo de los 10, pero ahí ellos no permitían la presencia de dirigentes comunistas. Y luego de la Coordinadora Nacional Sindical fue el Comando Nacional de Trabajadores, que también tuvimos el orgullo de ser sus asesores. Entonces, bueno, este conocimiento con Enrique hizo que cuando asumió como ministro me pidiera que lo acompañara en la asesoría jurídica. Pero, claro, la asesoría jurídica tenía también otras connotaciones. Y en este caso preciso, el presidente Elwin llamó a Enrique Correa para contarle que había hablado con la viuda del presidente. Lo curioso, digamos, lo que me contó por lo menos Enrique Correa, fue que él también tenía la intención de plantearle el tema al presidente. Y cuando supo más o menos el presidente de qué se trataba, le dijo: yo sé a qué viene a hablar usted conmigo, así que estamos de acuerdo, hay que hacerlo. Y entonces el primer paso era comprobar que el presidente Allende, los restos del presidente Allende, seguían en la tumba de la familia Grove, que es la que le facilitó en el primer momento esa posibilidad de acoger el ataúd del presidente Allende, cuestión que había sido exigida por la Junta de Gobierno, porque tal como tú lo dices, la Junta quiso que poco menos que esto fuera algo clandestino, que no supiera nadie. Y así se lo hicieron saber a la viuda del presidente, diciéndole que solamente, digamos, podía avisarle, si es que podía, a sus hijas. Y solamente, bueno, ninguna de ellas pudo asistir. Solamente estuvo la hermana del presidente, Laura Allende, que fue diputada con posterioridad, con anterioridad había sido diputada, y el edecán aéreo del presidente Allende, Roberto Sánchez, que fue el único edecán que se mantuvo con él cuando el presidente liberó a los edecanes, cuando ya se sabía, digamos, que había un golpe de Estado, que estaban todas las Fuerzas Armadas, que no había excepciones. Entonces el presidente les dijo que podían irse a cada una de las ramas de la Fuerza Aérea a la que pertenecía. Roberto Sánchez se mantuvo con el presidente Allende y acompañó a la viuda en este entierro, digamos. Yo no sé si yo sigo en el relato o prefiero preguntar. La verdad, hay un antecedente que tiene que ver justamente con la poca comunicación que se le permitió a la señora Hortensia, ¿verdad?, de poder avisar a sus cercanos, digamos, de que iba a ser trasladado los restos del presidente a Viña del Mar, porque fue trasladado a Viña del Mar, al cementerio Santiago. El edecán, tú que lograste investigar o saber o enterarte, digamos, en este proceso, digamos, ¿cómo logró, digamos, llegar? Porque efectivamente al presidente Allende lo sacan de la moneda, efectivos del ejército, ¿no es cierto? No permiten que nadie llegue al hospital donde lo tienen, digamos, el cuerpo del presidente. ¿Cómo el edecán, tú lograste saber cómo él llega y puede, digamos, saber que efectivamente es trasladado a Viña del Mar? Al edecán le notificaron, le dijeron que incluso que acompañara a la viuda. O sea,
esos quintos mínimos por lo menos lo tuviera. Pero así todo él mismo relata, no en mi libro, o sea, yo lo cito en mi libro, pero está en otra publicación, que cuando él llega a Cerrillo, porque partían de ahí, no de Pudahuel, llega y se da cuenta que no ha llegado la viuda. Y él se preocupa y trata de que no parta el avión sin la viuda, porque correcto. en un primer momento a la señora Hortensia le habían dicho que le iban a trasladar al aeropuerto, pero luego le dicen que no hay vehículos disponibles y que tiene que irse por su cuenta, y eso retrasó su llegada. Entonces el edecán, cuando ve que llega la, la señora Hortensia, queda más tranquilo y la acompaña junto con Laura Allende, la hermana del presidente, a Viña. Perfecto. Bueno, ahí, digamos, en el cementerio estaban advertidos los funcionarios del ministerio el día anterior, se les había dicho, porque todo el día 12, todo el día fue de toque de queda. O sea, Exacto. no había posibilidades de salir. Pero Pero ellos con sus credenciales pudieron llegar y realizar el entierro. entiendo La señora Hortensia insistió varias veces en que ella quería ver, digamos, el cadáver de su marido, y siempre se lo negaron. Le dijeron que estaba soldado y que era imposible hacerlo. Entonces se produce ya el entierro mismo. La señora Hortensia toma unos cardenales, unas flores que habían en una tumba cercana, los deposita en el ataúd del presidente Allende y le dice a los sepultureros: ustedes representan al pueblo de Chile porque aquí se está enterrando al presidente de la República, Salvador Allende Gómez. ahora entiendo, Jorge, que poco rato después de que termina esta pequeña ceremonia, si es que se le puede llamar ceremonia, ¿no? El entierro del presidente, llega igual gente, llegan algunos pobladores cercanos a Santander, digamos, que se enteran que el presidente está ahí y igual pudieron acceder, a pesar de que había toque de queda. ¿Tú qué pudiste investigar al respecto de ese hecho? Porque eso también relata un poco que a pesar de todas las circunstancias, digamos, estamos hablando 24 horas después del golpe de Estado, en pleno desarrollo del golpe de Estado desde el punto de vista de la persecución, detención de dirigentes sociales, políticos, en fin, hay gente que dijo, no, igual queremos ir a ver al presidente Allende, a despedirlo. Eso para mí fue muy impresionante. Y como relataba al principio, eh, yo ni siquiera sabía dónde estaba el cementerio. Entonces la primera vez que fui a Viña del Mar, eh, llegué en un taxi, hablé con el director del cementerio, o quien estaba, porque era un día sábado, y preguntando si había alguno de los sepultureros que habían participado en este acto. Y me dijeron que había 3 personas, con los cuales me puse de acuerdo, me dieron su teléfono, hablamos y nos encontramos para que me contaran lo que fue su experiencia. Correcto. Ellos, en primer lugar, confirman todo lo que había contado la viuda, pero agrega que es un detalle que a mí me impresionó mucho, porque dice que ellos se fueron a almorzar, pero al regreso del almuerzo había un grupo de personas numeroso que exigían que el presidente le hicieran una misa, o en su defecto cualquier tipo de ceremonia religiosa, o algún acto, como se acostumbra en Chile y en cualquier sociedad civilizada, para, digamos, despedir a los fallecidos. Y esa fue, como tú dices, una cuestión como muy especial, porque nunca se sabrá cómo supieron y además cómo se arriesgaron, porque había toque de queda. Entonces, de hecho, digamos, advertido por el director del cementerio, algunos de ellos fueron detenidos, pero como tú dices, se arriesgaron porque no querían moverse ahí mientras, digamos, no se le hiciera algún tipo de acto solemne de despedida al presidente. Algún Y tipo de ahí hay ritual. otro detalle también.
porque como decía recién, a la viuda le negaron la posibilidad de ver al cadáver, pero ellos entraron al mausoleo, sacaron el ataúd y en este movimiento que tuvieron se abrió la tapa del ataúd, o sea, no estaba sellada, y ellos vieron la cara del presidente. Perfecto. Y dice que a pesar de que estaba la cara deformada, seguramente por el balazo que él mismo digamos, se disparó, pero era absolutamente reconocible. Ahora, hay una circunstancia que pasa días después, que es el funeral del poeta Pablo Neruda, en el cementerio general. Hay imágenes que están hoy día en redes sociales, en YouTube particularmente, que uno ve que ahí efectivamente llegó gente, ¿ya? Llegó gente y que pudo, inclusive hay unas imágenes que hasta el momento no han sido desmentidas, que fueron fake news, son efectivamente reales, de que hay gente que cantó internacional. En el momento que van ingresando al cementerio general, claro, o sea, para nadie es un misterio que Neruda era un militante comunista, de hecho había sido perseguido en el gobierno de González Videla, ¿no es cierto? Él tuvo que andar clandestino, salir de Chile clandestino. Sin embargo, a él, digamos, hay una suerte como de diferencia, por decirlo, ¿no? Debe ser por la connotación, si bien Salvador Allende, y eso también es un hecho hasta el día de hoy, lo hemos comprobado cuando uno viaja fuera del país, se encuentra en varias ciudades en distintas partes del mundo, que se encuentra con algún lugar, algún monolito, algo que recuerda al presidente Salvador Allende, más allá de los signos políticos de los gobiernos que en su momento puedan haber erigido ese recuerdo, ¿no? Se le reconoce como una figura que trasciende a la historia nacional. Lo mismo con Neruda. ¿A qué crees tú que se debe? ¿Tú tenías alguna opinión? ¿Por qué esa diferencia que se produjo? Porque esto fue es muy oportuna y necesaria tu observación, porque efectivamente en la Junta suponían que a pesar de todas las restricciones, si se hacía un funeral, por privado que fuera, iba a llegar gente. Iba a llegar gente y lo más probable es que hubiera manifestaciones. Y ellos querían evitarlo de todas maneras. O sea, digamos, esa experiencia no la recordaron, digamos, en el caso de Neruda, o les fue imposible quizás, porque ya había el toque de queda, pero más restringido. Pero ahí demuestra, digamos, que ellos estaban conscientes que podía haber una manifestación popular por el presidente que estaba de edad, recién se había sacrificado. Sí, es bastante notable la diferencia. Pasan los años quizás más duros de la dictadura. Bueno, en realidad yo creo que todos los años de la dictadura fueron duros, pero respecto a la represión, arrecia los primeros años de la década de los 70, ¿verdad? Después del golpe de Estado hasta el año 80, después cambia la DINA a la CNI, y en ese intertanto se producen, igual durante esos 17 años de dictadura, se producen algunas visitas de grupos de personas, particularmente en el marco del 11 de septiembre a Santianés. Yo recuerdo, por lo menos yo estudiaba en la universidad y me acuerdo de más de algún tipo de cartel o aviso que invitaba, digamos, a Santianés a mediados del año 80. Pero claro, nunca hubo esta voluntad política, ¿no es cierto?, de poder tomar la decisión hasta que retornara la democracia, porque era imposible que bajo dictadura esto ocurriera. Pero hay una característica quizás de este hecho, que quizás también sería interesante que tú nos pudieras compartir, porque además tú eres militante de la democracia cristiana, ¿verdad? El primer gobierno del retorno a la democracia que lo dirigió don Patricio Elwin, de cristiano, también fue la articulación de justamente de vertientes que fueron opositoras y que fueron entre sí, digamos, adversarias, que fue particularmente el partido del presidente Allende, ¿verdad?, y la democracia cristiana. Y particularmente la figura de Patricio Elwin ahí cobra relevancia, porque él presidía la democracia cristiana en el momento que se puso el golpe de Estado. Todos sabemos ya la historia, que hubo sectores dentro de la ADC que, digamos, que en cierta forma explicaron o justificaron, digamos, el golpe de Estado. Algunos lo explicaron, otros lo justificaron y otros lo avalaron. Como también hubo otros que, como tú y otros más, digamos, que, y muchos más, aparte de los tres, ¿no es cierto?, que se opusieron desde el primer día, ¿ya? Como toda la sociedad chilena. Pero ¿cómo ves tú, digamos, ese proceso, digamos, que es un proceso político también de reencuentro? Porque también aquí hay simbolismo. Yo recuerdo, yo era muy joven cuando fui el año 90, me acuerdo que desde la catedral nos fuimos con un grupo de amigos y amigas, nos fuimos marchando hasta Avenida La Paz, y nunca voy a olvidar cuando se produce, digamos,
el discurso del presidente Elwin, digamos, y la gente lo empieza a pifiar cuando lo presenta. Y él en un momento para su discurso y hace callar a todos a los miles que veían ahí y reitera, digamos, el por qué él cree un deber estar ahí, ¿no es cierto? Eso fue en el funeral mismo. Pero como tú muy bien dices, hubo una antesala de esto. Como se dice hoy día tan cuestionadamente, ¿no? Hubo una cocina, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de preparar, digamos, todo este funeral de Estado, y significó conversar con personeros del Partido Socialista, de la izquierda, de la Unidad Popular, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, cercano al presidente Allende, entre demócratas cristianos que estaban en el gobierno. ¿Cómo se dio esa etapa previa a ese día 4 de septiembre del año 90? ¿Cómo partió? ¿Ya? ¿Cuál fue la génesis, digamos, más allá de la voluntad explícita del presidente Elwin? Bueno, como te digo, la decisión de hacer el traslado y el funeral es en primer lugar del presidente Elwin, que era encabezaba el gobierno. Hay que recordar que también en su ministerio había ministros socialistas del PPD y de otros partidos que habían sido yandistas. Pero él, y además lo que tú señalas, él siendo presidente del Partido Demócrata Cristiano, que era el partido mayoritario en el tiempo del gobierno de Allende, era en el hecho el jefe de la oposición. Y eso fue lo que despertó las pifias de la gente. O sea, él comienza su discurso y no tiene problema, no es aplaudido, pero dice, señores, si se repitieran las mismas circunstancias, yo estaría en la oposición. Y ahí donde hay pifia. Y entonces él dice, señores, aquí la única forma de entendernos es con la verdad. Y esa es la verdad. Entonces, ahí la reacción de la gran mayoría de la gente fue aplaudirlo y superar el momento, digamos. Pero, bueno, entonces, él, y eso habla muy bien de él, del presidente Elwin, digamos. Él tenía absoluta conciencia que restablecer la democracia, entre otras cosas, significaba restablecer algunos símbolos. Y aquí en Chile, por lo menos, siempre los presidentes tenían un funeral de Estado con los honores correspondientes, y en ese funeral participaba, digamos, todos los políticos, sin distinción. Y los que habían sido adversarios, naturalmente participaban manteniendo su diferencia, pero respetando una cosa tan importante como es la muerte de una persona. Efectivamente. Y esas primeras conversaciones, ¿tú con quién tuviste que llevarlas? Porque tú eras, en cierto rigor, si bien había una comisión, tú fuiste en la práctica el que operativizó todo esto, ¿ya? El que tuvo que hacer las reuniones, ir a Santa Inés, como tú muy bien dices, contactar a quienes estuvieron en ese momento. ¿Cómo fue todo este proceso? Que debe haber sido además un proceso de muchas emociones, porque sin duda tú fuiste parte de una generación, digamos, que sufrió en rigor, digamos, lo que fue este quiebre, este golpe de Estado, ¿no es cierto?, tan cruento. Estuviste además junto a personeros de una conducta intachable democrática que estuvo arriesgando literalmente el pellejo, por decirlo de alguna manera, desde el primer día, pero además fuiste parte de un grupo de personeros de la democracia cristiana que impulsó desde el primer día también el reencuentro entre sectores antagónicos que habían estado muy, digamos, confrontados. ¿Qué fue para ti como Jorge Donoso, como el joven político de 30 años, 31 años, que vive este quiebre democrático, que había sido parte del gobierno del presidente Frei Montalva, como parte de una generación de jóvenes que estaban ahí en el gobierno, y después ocurre esto? ¿Cómo lo viviste esos primeros días de septiembre, de cuando te mandata el gobierno a ejecutar esta tarea? Bueno, como yo lo cuento, cuando yo recibí el encargo del ministro Correa, sentí, digamos, un gran orgullo porque podía participar en un acto reparatorio, por lo menos en parte, a la figura del presidente Allende, a su familia y a sus partidarios. Pero también una gran responsabilidad, porque sabía que había que hacerlo con prudencia, con reserva,
hasta el momento en que efectivamente ya estuviera, se pudiera decir, la fecha, etcétera. Entonces, claro, lo tomé, como digo, como una gran responsabilidad, pero a su vez con un sentimiento de orgullo muy, muy grande. Y respecto a lo que tú preguntabas, no hubo tanta necesidad de conversar, porque la verdad es que la relación con... aquí había dos actores principales, el gobierno y la familia Allende. Y en ese sentido, digamos, las relaciones con la familia Allende, en primer lugar las tomó el propio presidente con la viuda, pero después siguió Enrique Correa. Y asimismo, ya digamos, éramos un solo equipo en este sentido. Yo recuerdo perfectamente que el primer contacto con Carabineros, con el que había que coordinar el trayecto y el traslado, participó la hija del presidente Allende, Isabel, como parte de la familia. Y en la reducción de los restos del presidente Allende, que se hizo el 14 de agosto, a nombre de la familia participó Arturo Girón. O sea, estaba todo coordinado, digamos, no había, desde que se tomó el acuerdo, digamos, se actuó como un solo equipo, digamos. Perfecto. Hubo una coherencia ahí entre la decisión del presidente y también con la familia. Llegamos al 4 de septiembre, en la mañana ustedes tienen que estar en Santa Inés, ¿no es cierto?, para la exhumación de salir, digamos, ¿no es cierto?, desde el cementerio con el presidente. Yo recuerdo, porque hubo una transmisión, si no me equivoco, por televisión, como la gente estaba en las calles, sobre todo en las calles, digamos, de todavía la ciudad de Viña del Mar y después a las afueras de la ciudad y después a la entrada, digamos, de Santiago, ¿no es cierto? Porque justamente la entrada desde la ruta 68 hacia Santiago son justamente sectores más populares, está la comuna de Pudahuel, Lo Prado. Tú ibas en la comitiva, estabas en Santiago, ¿dónde estabas? ¿Te encontrabas tú en ese momento? No, mira, no, la noche anterior al traslado de los restos, bueno, llegó el ministro Kraus, que era el ministro del Interior. Yo me reuní con él para darle cuenta de lo que se había organizado hasta el momento, y en ese momento también me presentan a un oficial de Carabineros que estaba de civil porque pertenecía a Inteligencia Carabineros. Entonces con él llegamos al acuerdo de que el auto en que yo iba encabezaba la caravana, digamos, para fijar el ritmo, porque correcto, evidentemente nosotros sabíamos que podía haber esta demostración popular en las calles y en la ruta, porque también, aunque no estaban, digamos, no era el sector urbano, el sector rural, igual hubo gente que salió a dar su último homenaje al presidente Allende. Eso también fue impresionante. Y entonces esta persona, que es el jefe de inteligencia, me dice, mire, yo aquí recibí el encargo de trasladar los restos a Santiago, como diciéndome, a mí lo que me importa es llevarlo. No tengo responsabilidad sobre otras cosas. Yo en ese momento no capté bien lo que significaba, pero el mismo día sí que lo sufrí, digamos, porque cuando salimos, cuando entramos a la ciudad de Viña, o más bien saliendo de Viña, el auto de Inteligencia Carabineros nos sobrepasa y ellos toman digamos, la cabecera de la caravana. Y entonces le dan digamos, el ritmo, la velocidad, y yo reconozco, por lo menos, y me hago una autocrítica, que fue el punto negro de esta ceremonia, porque tomó una velocidad que, digamos, frustró el deseo de muchas personas, y eran muchas personas que querían, como digo, rendir un último homenaje a Allende. Y entre otras cosas había el compromiso de detenerse frente a lo que había sido la puerta de Morandé 80, que en ese momento era una ventana, pero después el periodo del presidente Lago se abrió esa puerta definitivamente.
que era la puerta que usaban los presidentes generalmente para entrar con más discreción, digamos, y cuando los presidentes vivían ahí, creo que fue Arturo Alessandri el último que lo hizo, era la puerta a la casa del presidente. Bueno, todas esas cosas no se cumplieron porque estas personas de inteligencia carabineros sobrepasaron y no cumplieron el compromiso que teníamos, que en ese sentido el compromiso era con el gobierno. Bueno, estamos hablando casi 6 meses después de recién asumido el gobierno, con todo lo que después se supo. Bueno, tuvimos ejercicio de enlace, boinazo, en ese gobierno. Y además hubo otros gestos, claro, uno se olvida, pero suponte tú la parada de militar de ese año, que fue pocos días después de este funeral, el que estaba a cargo digamos, de ese acto, no le pidió permiso al presidente y se jactaban, digamos, de haberlo hecho. Y eran tiempos muy difíciles. A mí me da la oportunidad esto de decirlo. Aquí se habla con mucha liviandad de que no se hicieron las cosas que había que hacer. La verdad es que se hizo todo lo posible. Y en ese sentido tiene mucha sabiduría lo que el presidente Erwin dijo algún momento respecto a la justicia, y se aplica en general, se aplica a la vida de cada uno de nosotros, se aplica también en política. Habrá justicia en la medida de lo posible. ¿Por qué lo decía? Porque había pasado mucho tiempo, porque el Poder Judicial no se había renovado totalmente. Entonces, este maximalismo que tienen algunos, que con mucha valentía dice que, digamos, o le exigen a la gente que en ese tiempo teníamos responsabilidad, actos que iban más allá de nuestra posibilidad. Como digo, en el caso preciso del funeral del presidente Allende, cuando a mí me sobrepasan, primero trato de comunicarme con Javier Luis Agaña, que era el enlace con Carabineros. Y yo tenía un teléfono celular. En ese tiempo los celulares eran un ladrillo, pero con muy poca batería. Entonces quedé sin batería. Y este oficial que me acompañaba, que era el ayudante del comisario de Carabineros, me dice, mire, yo estaba obligado, o sea, mi misión termina en el límite, pero lo voy a acompañar hasta Santiago en vista de lo que había pasado. Y de hecho, gracias a su intervención, retomamos la cabecera de la caravana, pero nuevamente se nos adelantan a la llegada de Santiago. Entonces, como tú dices, no eran tiempos fáciles, había incidentes por cosas menores, pero que reflejan el ambiente que se vivía. Una vez que Pinochet va a La Moneda y pretende entrar con su auto hasta adentro, se había puesto una cadena ahí, también un incidente que, como digo, no, era una cosa menor, pero esa tensión que existía era imposible de... Bueno, y agrego algo más. En esa primera reunión que fuimos con Isabel Allende a hablar con Carabineros, yo veo que en la pared, junto con algunos diplomas y algunos de estos reconocimientos que le entregan a las autoridades, yo vi la hoja, ese calendario que había una hoja por día, del 4 de septiembre de 1973, con muchas firmas. Y bueno, yo no alcancé a leer, porque estaba detrás mío, estaba en la pared, no alcancé a leer lo que decía, pero no era difícil deducirlo. Y claro, yo lo único que pedí es que no lo viera Isabel, porque quizá iba a llegar hasta aquí el asunto. Ahora, también para poner las cosas en perspectiva y en su lugar. Cuando veo esto, como digo, yo pienso que esto va a resultar mal, pero el comisario nos hace pasar a la sala de reuniones. Y ahí había un esquema con los tiempos que se demoraba, el número de metros entre hito y hito de todo el trayecto, y el título era Traslado de los restos mortales de su excelencia el presidente de la República,
Salvador Allende gocen. O sea, claro. los que habían desconocido en su momento su calidad de presidente, dadas las nuevas circunstancias, estaban reponiendo ese reconocimiento. Perdona alargarme No, tanto en no, esta, no, no, pero no, justamente es muy importante todo el detalle que tú das de estas situaciones, porque efectivamente muchos creen que el haber vivido estas situaciones, digamos, e implementar este tipo de actos reparatorios mínimos, básicos, para quien en este caso era un presidente de la República y una figura como Salvador Allende, no eran circunstancias, digamos, que uno dijera, vamos a hacer incluso, una... incluso Osvaldo, te digo, a Sí, cualquier sí, persona merece respeto un funeral como corresponde. sin duda, Y ni sin eso duda. se lo dio la Junta en ese momento. Bueno, había una práctica, yo diría particularmente, aunque suena muy terrible lo que voy a decir, pero había una práctica particularmente de carabineros respecto a los funerales. Yo recuerdo en dictadura, o sea, tan solo hay una imagen que tú tienes que haberla visto más de una vez, cuando muchos fuimos a acompañar, digamos, a, a Rodrigo Rojas desde el velorio que era la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y cuando sale desde ahí, yo estaba ahí con otros compañeros de la universidad, recuerdo, y Carabineros derechamente provocó a la multitud, que éramos miles, digamos, y se generó, digamos, el incidente con lacrimógena y todo. Y hay imágenes donde Pepe Carrasco, nuestro colega que en paz descanse, digamos, y que fue también asesinado por la dictadura, va colgando de la carroza de donde llevan a a Rodrigo Rojas, digamos, porque claro, Carabinero estaba gaseando la carroza, estaba con el guanaco, y eso no fue una sola vez, fueron varias veces. Cuando fue el funeral de José Carrasco, que salió, que fue velado en el círculo, ahí en el círculo periodista en Amunátegui, también yo estuve ahí y recuerdo que salimos con el féretro y estaban ahí llenos de guanacos y zorrillos que eran mucho más oscos, digamos, que no con esa fisonomía que tienen hoy día, ¿no? Tan más, y también ocurrió lo mismo. Entonces, había una práctica en Carabineros que se mantuvo en cierta forma, ¿no? Con esto de pasarse de vivo y acelerar, digamos, la caravana de manera que la gente que quería despedirse, al menos que pasara más lento, no ocurrió. Ocurrió también con... Yo recuerdo, puede que me falle la memoria, pero yo recuerdo que en más de algún funeral, cuando se producían estas manifestaciones, ellos se tomaban el ataúd y se lo llevaban rápidamente, o sea, raptaban el ataúd. Porque con eso buscaban disolver, digamos, la manifestación, pero al final la gente Exactamente, igual llegaba, yo exactamente. recuerdo, igual llegábamos al cementerio general, porque fueron, yo recuerdo del 85 al 87 por lo menos, que fue donde murió más gente en protesta. Pero también recuerdo que en el funeral de Neruda pasó algo parecido. En el funeral de Neruda, comillas, de Estado, si se quiere, oficial, digamos, cuando fueron trasladados a Isla Negra, los Ah, ya. restos. Porque también hubo mucha gente que salió a las calles y también recuerdo que un amigo mío que fue, digamos, me decía que pasó casi a 100 por hora la caravana, entonces no pudo. Pero hay un hecho que también hay una arista de este funeral, de este segundo funeral del presidente Allende, o mejor dicho, de este funeral como corresponde al presidente Allende, ¿no es cierto? Que es la arista más política, ¿no es cierto? Que tú algo ya avisoraste, digamos, en tu opinión, respecto a este reencuentro. A mí me motiva mucho, digamos, el poder hurgar en el sentido de la historia, digamos, de cómo fue este reencuentro entre sectores políticos tan antagónicos. Para nadie es un misterio, digamos, el esfuerzo que se hizo en el exilio, Bernardo Leyton, qué sé yo, y gente también del Partido Socialista que estaban en el exilio, que empezaron con las primeras tratativas, digamos. Por eso yo siempre digo que la concertación, el comando por el no y después la concertación, no surgieron el 4 de febrero del 88, surgieron mucho No. antes, en estas primeras conversaciones, digamos, que dieron pie, digamos, para articulaciones opositoras, digamos, en el mundo sindical, como tú muy bien decías, en la coordinadora, que era la expresión amplia, ¿no es cierto?, que estaba en Abdón Cifuentes, en la antítesis, que era la CDT o el Grupo Los 10, que era un grupo también de oposición, pero mucho más reducido, mucho más acotado, ¿no es cierto? Pero también se dio en el mundo social. Y ahí, ¿cuál es un poco tu reflexión, tu moraleja, por decirlo de alguna manera, que tú concluyes de lo que fue esta experiencia? Porque sin duda alguna, más allá de todo lo que hoy día ha aflorado, particularmente después del estallido de los 30 años, ¿no es cierto?, de que no se hizo nada o que se hizo mal, en fin, o las cosas pendientes,
¿Cuál es tu mirada hoy día en el Chile de hoy a raíz de dos situaciones? Y voy a la pregunta. Porque finalmente hay dos presidentes de la República, y ahí también quiero citar a nuestra colega Mónica González, que ella tiene una tesis que yo la comparto, fíjate, que ella dice de que lo que ocurrió el 11 de septiembre se venía incubando de mucho antes, porque aquí objetivamente hubo dos presidentes que impulsaron reformas profundas para cambiar Chile a un país más justo, ¿verdad? Primero el presidente Frei Montalva y después el presidente Allende. Y por lo tanto, esto se venía incubando de mucho antes, de manera de poder cruzarse frente a este desarrollo, digamos, de profundización democrática y social en el país. Ese quiebre se produce, el presidente Frei y el presidente Allende terminan distanciados, para nadie es un misterio, así está la historia, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un reencuentro de los actores políticos que representan a ambos presidentes, y el presidente Frei Montalva, en una conversación con Rafael Agustín Gumucio, antes de fallecer en Francia, esto lo contaba su nieto Rafael Gumucio, eh, habla con Rafael Agustín Gumucio y le dice que en realidad él quiere ahora impulsar toda una articulación opositora lo más amplia posible para enfrentar la dictadura y le da la razón a Rafael Agustín Gumucio, el presidente Frei Montalva, con una ideología notable como la de don Eduardo, digamos, de reconocerle, digamos, que efectivamente él se había equivocado en la mirada que tuvo en ese minuto, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, Jorge Donoso, este reencuentro, esta convergencia que se produjo en la figura de dos presidentes como el presidente Allende y el presidente Frei? Porque en rigor ambos, finalmente, en distintas circunstancias, pero murieron justamente por las consecuencias de esta dictadura. El presidente Frei fue asesinado, ya más allá de las polémicas que puedan haber, digamos, por el trazo judicial, ¿no es cierto? Pero para nadie es un misterio que así fue. Y por otro lado, el presidente Allende, hay que tener coraje para hacer lo que hizo también, si él no abandonó. Yo siempre lo he dicho, uno podrá tener opiniones respecto a su gobierno, legítimamente, ¿no? Pero distinto en la conducta, la actitud, digamos, de coherencia, de efectivamente cumplir su palabra y de no abandonar, en este caso, su lugar, en este caso, una moneda. Sí, él en su último discurso lo dice claramente. Ya. Pagaré con mi vida la lealtad Exacto. del pueblo. Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto a porque es casi un fenómeno político que se produce con esto? Bueno, lo que tú señalas desde ya, o sea, efectivamente habían habido confluencias desde antes, había también diferencias, por supuesto, porque el Partido Comunista estaba por la tesis de la insurrección popular y armada, pero había una coincidencia, estaba el grupo de los 24, que funcionaba mucho antes, que era un grupo absolutamente político, o sea, era de los, digamos, de quienes estaban preparando una nueva constitución. Están los dirigentes sindicales, está todo el aspecto social, lo que se llamó la Asamblea de la Civilidad. Entonces, ya se habían superado las diferencias que había producido el golpe de Estado. Y bueno, y lo que yo puedo deducir de esa experiencia, en mi conclusión, es obviamente que hay que evitar que las fuerzas progresistas se dividan, porque la división significa, bueno, primero que no se pueden hacer las reformas, pero además se corre el riesgo, como ocurrió ahora, de que, digamos, se debilite de tal manera el gobierno que dé paso a una intervención de la fuerza, por la fuerza. Y en esto también hay que ser muy, muy categórico, muy claro. O sea, el golpe de Estado tuvo digamos, muchas causas, muchos motivos. Y en la propia declaración del 13 de septiembre así está dicho, redactado por el mismo Bernardo. Pero sin duda que influyó, como lo dice la declaración, la actitud de la derecha, que siempre buscó tratar de que no se estableciera un gobierno con apoyo popular y progresista. El primer intento fue el 29 de junio, pero hay que recordar también que el gobierno del presidente Frei Montalva tuvo un hecho que fue el taglazo,
Así en es. que hubo un intento también de golpe de Estado, que no prosperó felizmente porque no había, digamos, todas las condiciones, pero son los mecanismos que a veces usa la derecha, o a decirlo también con claridad, un sector de la derecha que siempre va a estar, digamos, por los métodos antidemocráticos para hacerse el poder. Correcto. De hecho, hoy día vemos que hay sectores, digamos, que han vuelto a levantar la figura de Pinochet. También hemos visto banderas, manifestaciones con la bandera de Patria y Libertad nuevamente en las calles, digamos, sobre todo el sector oriente. Pero sin Así duda es. yo creo que hay un hecho relevante. ¿Qué sientes con este libro que hoy día has publicado? ¿Cuál es la sensación personal además de haber terminado? Siempre cuando uno está en un libro, digamos, termina, yo estoy terminando ahora un libro que no voy a decir de qué se trata porque es una sorpresa, pero pronto lo van a saber. Es de un personaje también muy, muy importante, de una gran mujer chilena. Qué Eh, bueno, pero, ¿qué me sentiste alegro. tú? Porque tú escribiste el libro también de los 13, donde cuentas la historia de cómo se fraguó, digamos, el momento en que llegaron a firmar a la casa de don Bernardo, ¿no es cierto? No, Esta Ignacio carta Palma. de Ignacio Palma, perdón. Pero, ¿qué sentiste con este libro en particular? Porque este libro además tiene esta connotación que hablábamos al comienzo de la entrevista, donde tú viviste ese momento del quiebre de la democracia, fuiste parte, digamos, protagónica, eras joven en ese minuto, eras el más joven de ese grupo, de hecho. Eh, ¿Cuál es tu conclusión de la, No, pero, desde la pero emoción? es interesante lo que tú dices, porque el primer libro, yo recuerdo perfectamente que hubo un homenaje a Renan Fuentealba en el Congreso y en el Senado. eh, y bueno, eh, obviamente se habló de la declaración del 13 de septiembre. Y se acercó un sobrino que es periodista, Gonzalo Rojas, y me dijo, esta historia hay que contarla. Y yo me di cuenta que era efectivamente que había que hacerlo. Claro, Además, yo tenía, digamos, eso fue iniciativa mía. Cuando volvió del exilio don Bernardo, yo le pedí que me prestara la declaración, porque quería fotocopiarla. Primero porque pensaba que era un documento histórico y ya era importante hacerlo, pero además porque a esa altura había como 50 o 100 personas que decían que habían claro, firmado la declaración y yo no me acordaba que fueran tantos, o sea, no quiero desmerecer el afán que ellos tenían, pero lo del segundo libro fue como te digo, yo tenía, le pedí a los sepultureros que hiciera una declaración jurada, que yo la ratifiqué ante notario, digamos, eh, contando los hechos. Y esa, como pasa mucho, con muchos documentos, papeles, que quedaba por ahí, ¿no? Yo ya ni recordaba ese hecho. Pero mi mujer, en un momento en que hizo algún orden con las cosas de la casa, apareció y me la mostró. Yo la volví a leer y ahí dije, lo mismo que me ha hecho, esta historia hay que contarla. Entonces, una vez que terminé las dos historias, yo quedé muy contento y satisfecho. Y además estoy muy contento de la repercusión que ha tenido por lo menos esta segunda. Y te agradezco mucho a ti, Osvaldo, porque tú has sido de las personas, entre otras, con este espacio, que permite difundir esto, porque yo creo que es bueno que esto se sepa, que así estas es. cosas que se conozcan y que puedan servir, ojalá, de experiencia, no en una forma tan trágica, digamos, como de lo que significó la muerte de Allende, pero sí que se saquen lecciones respecto a la posibilidad de tener una convivencia, digamos, civilizada entre gobierno y oposición, entre distintos personeros, y que la gente se respete en la vida, pero también respete en la muerte cuando ocurre esta situación. Es lo que todos esperamos, yo creo, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que el presidente Allende también siempre bregó justamente fue por estos puntos de encuentro. Y bueno, yo te agradezco, Jorge, este tiempo. Hemos estado casi una hora conversando sobre
este hecho de la historia, por eso le llamamos a este tipo de espacio Encuentro con la Historia, porque, como lo dije al comienzo, queremos iniciar esta serie de conversaciones que vamos a desarrollar durante casi 2 años, esperamos. Te felicito por el espacio que creaste, Osvaldo. Sí, queremos hacerlo porque creemos que es importante que las nuevas generaciones conozcan de esto, pero que no conozcan tan solo cómo llegamos a esta crisis del 11 de septiembre, sino que también cómo logramos salir de ella. Porque también hay que contar esa parte, la historia de la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, muchos que quedaron en el camino, que murieron, que perdieron la vida, que entregaron su vida generosamente, y que estamos aquí hoy día, en el año 2021, en pleno inicio de un proceso, además que nos va a llevar a una nueva constitución con todas las dificultades que han habido estos primeros meses, pero ahí vamos y vamos a lograr, digamos, yo creo, tener una constitución por primera vez tan participativa, tan legitimada, y yo creo que muchos de nuestros muertos, como decía el poeta, van a estar representados también en esta historia de futuro. Así que, Jorge, muchas gracias, y gracias a todos los que nos han estado viendo y escuchando. Reiterarles que esto va a quedar alojado en la página de Más Democracia de Facebook y también en el canal de YouTube, donde la vamos a difundir por redes sociales para que todos puedan seguir viéndola durante mucho tiempo. Muchas gracias, muy buenas noches. Que esté muy bien. Gracias, Jorge.